Hola, buenas noches. Mi nombre es Marilixa Peña. Estoy de regreso en un estudio más, pero este es un estudio sencillo, como les dije la última vez, que iba a estar subiendo en este canal estudios bíblicos, unos avanzados, otros más sencillos, y también oración por necesidades, diferentes situaciones. Bueno, en esta noche no es un estudio bíblico en sí, sino es una palabrita sencilla para alguien que o no entiende Biblia o no tiene Biblia. Es alguien que cree en Dios, pero no tiene conocimiento bíblico suficiente o no tiene nada. Entonces, esta es una palabrita para ayudarnos con esos problemas que enfrentamos en el diario vivir. Y también después de la palabrita vamos a tener una pequeña oración. Si es primera vez que usted sintoniza este canal y tiene necesidades especiales, pues siempre sintonícelo, porque siempre voy a estar subiendo palabra sencilla para las personas que no entienden nada o tienen muy poquita Biblia y están pasando situaciones difíciles en sus vidas y necesitan alguna palabra de aliento, algún tipo de consejo de parte de Dios mismo. Eso es el caso de esta noche. Yo espero en el Señor que la palabra y la oración para las personas que están pasando situaciones ya sea de enfermedad, de angustia, de agobio, de soledad, falta de trabajo, falta de dinero. Los seres humanos día con día enfrentamos diferentes situaciones. Mientras uno esté vivo en este mundo, siempre vamos a enfrentar diferentes situaciones y nadie está exento de enfrentar problemas y situaciones similares. Pero nuestro Dios nos dejó un libro que se llama Biblia, que es su palabra, y en la palabra de Dios encontramos muchas palabras que nos ayudan a proveernos ya sea un consuelo en un momento difícil o nos proveen un espacio de aclararnos nuestra mente cuando necesitamos alguna guianza para tomar una decisión en algún momento dado, de algún problema específico. La Biblia es un libro que tiene todas esas cosas dentro del libro. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos, pues la mayoría nos cuesta entender la Biblia. Y más cuando uno está ya viviendo una situación, pasando un problema. En el momento del problema, las personas estamos agobiadas. Entonces, en lo que menos pensamos en Dios, pero en lo que menos pensamos es en la palabra. Y si Dios nos pone a alguien en nuestro camino que nos dé una palabra donde tal vez la palabra va a traer el consejo que necesitamos, o la guianza que ocupamos en esa situación, a veces el agobio que tenemos es tanto que
no absorbemos ni el consejo ni nada de que se nos da. Escuchamos la palabra y como que la palabra pasa fácilmente y no detenemos esa parte que es necesaria para nuestras vidas. Entonces, el asunto de esta noche, por eso tomé la decisión de que si voy a dar una palabrita sencilla para alguien que no tiene Biblia o aunque tenga, pero si está pasando muchos problemas, la persona normalmente no tiene mente para meter su mente a un estudio bíblico formal. Entonces, basado en eso, tomé la decisión de dar esta palabra, porque es una palabra pequeñita, sencilla, y después de eso tener una pequeña oración más que todo para que la persona o las personas que estén viendo este programa, si tienen algún tipo de problema o situación que les agobie y que no encuentren paz, por lo menos que el Señor en esta noche les dé un poco de paz y les empiece a abrir su entendimiento para ver qué es lo que Él busca en los problemas que ustedes estén pasando, porque hay un detalle con todo esto. Los seres humanos, cuando nos vienen muchos problemas en nuestras vidas, muchos agobios y situaciones, muchas veces nosotros pensamos que esos agobios y esas situaciones es simplemente por que la vida me tocó mal o la vida es mala o empezamos a pensar cosas así. Pero la mayoría de las veces los seres humanos cuando atravesamos situaciones difíciles, casi siempre esas situaciones difíciles son permitidas por el mismo Dios para que nosotros busquemos, dice la Biblia, su rostro, su palabra, lo busquemos a través de la oración o el ayuno para las personas que ayunan o ya están acostumbradas en ese camino, o si no pueden empezar a hacerlo. Pero el asunto aquí es que muchas veces nosotros los seres humanos pasamos situaciones difíciles y esas situaciones el Señor mismo a veces las permite en nuestra vida para que lo busquemos. Ahora, uno a veces cuando es inmaduro en la palabra uno dice, bueno, ¿y para qué quiere Dios que yo lo busque tanto? Si yo no soy ministro o servidor de Dios, soy una persona común y corriente, no tengo un trabajo que tenga que ver con Dios, ¿por qué tendría yo que vivir una vida, vamos a decir, bastante metido a la palabra de Dios y sometido a sus caminos? Empezamos a cuestionar todas esas cosas. Pero la verdad es que tenga uno un trabajo o una situación que amerite que constantemente estemos metidos en la palabra, tenga ese estilo de vida o no, el asunto es que más tarde o más temprano en la vida de nosotros los seres humanos, más tarde o más temprano, va a haber algo, va a venir algo a nuestra vida que nos va a forzar de alguna manera a que nosotros busquemos la Biblia o busquemos alguna iglesia donde hay algún
pastor o algún ministro que nos pueda dar algún consejo, alguna palabra, o que ore por nosotros, alguna cosa, pero siempre esos problemas van a venir para presionarnos a que busquemos el rostro de Dios. Y el rostro de Dios pues lo encontramos en la Biblia, porque la manera de encontrar a Dios o de conocer a Dios es a través de la Biblia, a través de su palabra. Entonces, cuando estamos en esos agobios terribles, uno a veces empieza a cuestionar, tal vez toda tu vida has creído en la existencia de Dios, pero a veces los problemas que enfrentamos los seres humanos son tantos, o a veces son tan difíciles, que empezamos a cuestionar la existencia de Dios, que si Dios existe, que a lo mejor no existe, porque pues si existiera, ¿por qué no me ayuda en lo que me está pasando o en lo que estoy pasando? Si yo soy una persona que he creído en Él, y empezamos con toda esta situación. Pero la verdad es que la Biblia enseña que no importa si es que crees en Dios o eres un fiel hijo obediente de Dios, la cuestión es que todos los seres humanos enfrentamos situaciones más tarde o más temprano en nuestra vida difíciles. Y cada situación es a veces permitida por Dios para que nosotros busquemos su rostro, y de esa manera poder nosotros, porque tiene un objetivo el buscar el rostro de Dios cuando Dios permite pruebas en nuestras vidas. No es que Dios permite una prueba en nuestra vida sin sentido. O sea, le voy a permitir una prueba a esta persona sin ningún propósito. Todas las pruebas de Dios traen propósito. Pero lógicamente, la mayoría de los seres humanos no sabemos cuál es el propósito. Tampoco lo entendemos. Y entre menos Biblia entiende una persona, menos va a entender el propósito que hay en una situación. Entonces, por eso es que es necesario, es vital que nosotros siempre busquemos la manera de estudiar la Biblia, porque es a través del entendimiento de la Biblia, de la palabra, que nosotros vamos a ir conociendo más quién es Dios, quién es Cristo, y eso nos va a ir ayudando a empezar a tener una mejor relación con Dios. El tener una mejor relación con Dios lo que hace es que en momentos difíciles, que si te viene algo que no es prueba de Dios, sino simplemente que la vida te trajo esa situación, pues por lo menos, como ya lo entiendes un poco, lo de su palabra, cómo buscarlo, cómo acercarte a Dios, entonces es más fácil poder enfrentar esos problemas, porque no es lo mismo enfrentar problemas en la vida uno solo. Humanamente hablando, tal vez tienes un montón de familia, pero estás solo en el sentido de que no entiendes, tú no puedes ver el mañana y saber qué va a pasar mañana, porque tú no eres Dios. Dios es el que sabe todas las cosas de lo que está pasando hoy y de lo que va a pasar mañana y a futuro. Entonces, esa es la razón por la que Dios nos dejó su palabra, para que lo busquemos a través de su palabra, de la oración, etcétera. Porque de esa manera, cuando nos vengan situaciones difíciles, pues uno tiene, vamos a decirlo así, en quién recostarse. Porque a veces tenemos mucha familia, pero la familia también a veces es también muy ignorante de la Biblia, solo creen en la existencia de Dios, y pues también los consejos que te dan a veces son consejos completamente naturales, de una mente natural, y eso a veces no nos ayuda a solucionar
los problemas o situaciones que estamos pasando. Necesitamos un consejo de una mente más entendida en las cosas espirituales. Y pues esa mente entendida es la de Dios. Y a Dios pues solo lo encontramos en la Biblia, porque no es una persona humana que uno puede ir directamente a la persona y preguntarle. Por eso Dios tiene servidores de toda clase prácticamente. Sus servidores lo que hacen es que los que son obedientes, ¿verdad? Pues estudian su palabra lo más que pueden, tratan de entender día con día, para cuando tropezamos con personas que necesitan un consejo, una palabra, en diferentes situaciones podemos darles un consejo de acuerdo a la palabra. Entonces, ese es mi objetivo en esta noche. Cuál sea su problema que usted esté pasando, yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. El Señor sabe todas las situaciones que nosotros pasamos. Por muy difícil que sea su problema, créame que tiene una salida. Lo que pasa que a veces la salida al problema que estamos nosotros pasando, a veces esa salida no es lo que nosotros queremos o no es lo que nosotros esperamos. A veces esperamos una solución a un problema de la manera que nosotros pensamos que es la manera más apropiada o lo que mejor conviene. Pero eso es lo que nosotros humanamente pensamos. Pero lo que el Señor piensa con respecto a cada situación no necesariamente está alineado con lo que nosotros pensamos o queremos. Entonces aquí, en esta vida humana que vivimos, en realidad cuando esos grandes problemas o situaciones o agobios vienen a nuestra vida, no importa mucho lo que nosotros pensamos, cómo solucionar aquello. Lo que importa aquí es que Dios esté de nuestro lado, de nuestra parte, que nuestro Señor Jesucristo, que es el mediador del nuevo pacto, esté de nuestra parte para ayudarnos a solucionar el problema que estamos pasando. Por ejemplo, en este momento que estoy grabando este programa, hay muchas personas que están pasando muchos problemas de soledad. Está bien estar uno solo en la vida, vivir una vida completamente solo, está bien si uno se siente bien estando solo. Pero si no es el caso, si la persona se siente sola, porque en realidad no tiene a nadie, no tiene quien le acompañe, con quien hablar, etcétera, etcétera, es una vida bien difícil, triste, depresiva, y en esos casos la mejor compañía que una persona puede encontrar es a Dios mismo, Cristo mismo. Entonces, la pregunta que viene, ¿cómo hago yo, cómo hacemos para encontrar a Dios en un momento difícil o encontrar a Cristo para que me ayude a salir del problema que estoy pasando o por lo menos a mejorar mi situación? Bueno, es allí donde entra la ayuda, vamos a decirlo así, de los servidores de Dios. El servidor de Dios lo que es eso, un servidor. Lo que va a hacer la persona es guiarnos a una palabra bíblica, algún consejo y a orar por nosotros. Y eso, aunque se mira bien sencillo el asunto, pero créanme que tiene poder. Porque el poder no es del servidor de Dios, el poder es de Dios mismo. Pero el servidor sirve, de alguna manera sirve de mediador entre
la persona que está viviendo el problema y Dios mismo. Aunque todas las personas tenemos acceso a Dios, todas las personas tenemos acceso a Cristo. Lo que pasa que, vuelvo y repito, cuando uno no tiene un conocimiento bíblico suficiente como para buscarlo directamente, pues a uno se le dificulta, uno empieza a pensar cómo le hago, cómo busco aquí, cómo busco allá. Empieza uno con todas esas situaciones y pues para eso es necesario un ministro para que te ayude a encontrar, vamos a decirlo así, un camino más, de alguna manera, más cercano a Dios. Ese camino es a través de la Biblia. Entonces, basado en los problemas que he venido viendo últimamente, en estos problemas de tantas personas en tanta soledad y tantas personas con muchos problemas de lo que se está viviendo en el globo terráqueo prácticamente, porque estos problemas de falta de trabajo, problemas de que no hay paz, una nación levantada contra otra nación, ya estamos en ese espacio de Mateo 24, Marcos 13, el principio de dolores, que es de tanto agobio, de tanta situación, no solo falta de trabajo, no hay paz, tanto crimen organizado, tu vida corre peligro constantemente, todos los días que salimos a la calle. Si tienes hijos, por tus hijos también te preocupas, en las mismas escuelas tampoco hay seguridad suficiente, y así vamos de situación en situación. En este momento los problemas que hay, por ejemplo, en Estados Unidos y otros países, problemas de inmigración, de tantas deportaciones, de todo eso. Eso de las deportaciones destruye las familias, porque muchas veces la persona que es deportada para su país de origen ya se ha establecido en el país donde está y ya construyó una familia donde ya hay hijos y diferentes situaciones. Y pues todas esas cosas acaban con la paz de una persona o de una familia. Y a veces de esos problemas se desarrollan otros problemas más grandes después. Ya problemas de mala salud, cánceres y diferentes situaciones por el gran estrés que la persona empieza a vivir por todas esas cosas. Entonces, basado en todo eso, en todos los problemas que están pasando, decidí comenzar este programa de una palabrita sencilla, más que todo de consejo, de acuerdo a la palabra, para buscar la oración. Porque la oración, créanme, que el Señor escucha la oración. Y el Señor mueve hilos, situaciones a nuestro favor cuando nosotros oramos. Para orar no se necesita saber el montón de palabreríos y cosas raras. Orar lo que quiere decir es simplemente hablar con Dios o hablar con Cristo. ¿Y cómo hablamos? Bueno, sencillo, con nuestras propias palabras. Y expresamos nuestros problemas o situaciones que estamos pasando y que queremos solucionar o mejorar en nuestras vidas. El Señor siempre busca la manera de cómo ayudarnos cuando nuestra búsqueda de Dios es sincera, porque tenemos que acercarnos a Dios sinceramente. No es
conveniente ni correcto acercarnos a Dios en una manera hipócrita. El hipócrita es aquel que cuando está hasta el cuello con un montón de situaciones que necesita ayuda, busca a Dios, pero al momento que ya solucionó su problema, la persona sigue su vida en sus quehaceres diarios y nunca más se vuelve a acordar de seguir buscando la palabra, seguir buscando oración, seguir buscando una relación con Dios. Esa es una manera hipócrita, dice la Biblia, de buscar a Dios, y esa no es la manera apropiada para acercarse a Dios. La manera correcta para acercarse es con un corazón sincero, siendo sincero, viniendo a la palabra, a la oración, empezar a crear una relación con Dios. Y al momento que Él nos ayude a solucionar los problemas en los que estamos, que nosotros sigamos esa relación, desarrollando esa relación, haciéndola más fuerte, en vez de alejarnos porque, pues ya solucioné mi problema, pues ya no necesito estarle hablando a Dios o pidiendo a Dios o etcétera. Dios es como un buen amigo, una buena amistad. Imagínense, por ejemplo, que usted tenga una amistad y que usted busque a su amistad solo cuando lo necesita. Primeramente, ¿cómo se miraría ese cuadro? Que solo cuando necesita la amistad lo busca. Y luego la persona que está sirviendo de ayudador, está proveyendo un tipo de ayuda cada vez que se le busque. La persona las primeras veces tal vez lo va a hacer sin meditar en el asunto, pero va a llegar un momento que la persona se va a dar cuenta que la persona que está buscando esa ayuda es un hipócrita, porque solo busca o solo te busca o solo nos busca cuando necesita de mí o de nosotros. Pero en el momento que ya no ocupa esa ayuda, yo ya no existo para esa persona. Entonces es allí donde nos damos cuenta de lo que la Biblia dice, que esos son los hipócritas. Entonces, mi consejo en esta noche es que cualquier situación que usted esté pasando, si usted va a buscar a Dios, al Señor, a Jehová, a nuestro Señor Jesucristo, como usted se refiera a esa identidad, mi consejo es que lo busque en una manera honesta, que sea honesto en su búsqueda. Acérquese a Dios, pero honestamente. Cuando Él le ayude con sus situaciones, en vez de usted no volver más al asunto, no seguir construyendo esa amistad con Dios, esa relación, que usted se esfuerce y que día con día empiece a estudiar la Biblia. Siga orando, aunque el problema ya se haya solucionado. Ya no ore por sus situaciones, porque si ya le ayudó a solucionar sus problemas, ahora usted ore por las necesidades de otras personas que tal vez usted conoce que están en problemas, y si no hay nadie que usted conozca que esté en problemas directamente, pues por la televisión nos enteramos de tantísimos problemas que hay en el mundo, de mujeres abusadas, niños abusados con hambre, diferentes situaciones. Entonces hay que pedirle a Dios por esas situaciones, hay que orar para que el Señor se compadezca de esas personas que están pasando todas esas situaciones. Porque la verdad es que a lo mejor hoy yo tengo un problema, a lo mejor mañana ya solucioné el problema, pero a lo mejor mañana la persona que ayer no tenía problemas, mañana ya tiene problemas. Entonces tenemos que siempre mantenernos
en esa relación con nuestro Señor por una o por otra situación. Entonces, espero pues que cualquiera que sea su situación en esta noche, que usted, si puede arrodillarse, arrodíllese delante de nuestro Señor y que le ponga el problema que tiene, la necesidad que tiene, para que el Señor busque la manera de ver cómo le puede ayudar. Mi manera de ayudarle a usted en esta noche es nada más a través de esta palabrita que le he explicado y la palabrita que voy a leer en la Biblia a continuación. Y vamos a orar después que ya tengamos la palabra. Una oración pequeña, pero si usted cree que Dios existe, cree que nuestro Señor Jesucristo tiene poder y autoridad en el reino de Dios para mejorar situaciones o arreglar situaciones, entonces le aconsejo que siga. Si tiene Biblia, abra conmigo la palabra. Si tiene Biblia, váyase conmigo al libro de Salmos, Salmos capítulo 22. Vamos a tener esa palabrita y después voy a orar, ¿ok? Cualquiera que sea la situación. Y vamos a leer la palabra en Salmos 22, versículo 1. Y la palabra dice, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, pregunta el salmista. En este tiempo el salmista estaba viviendo una situación difícil, por eso hace esa pregunta. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego dice: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación?, le pregunta otra vez. Y luego dice: Dios mío, clamo de día y no respondes. Clamo de noche y no hay para mí reposo. Si se fijan, es una porción pequeñita, pero en esa porción pequeñita de la palabra, en realidad el salmista está diciendo mucho, porque le pregunta, le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso es lo primero que nosotros pensamos cada vez que enfrentamos uno o problemas en nuestra vida. Cuando creemos en Dios, lo primero que pensamos es que el Señor nos ha abandonado. Pero ya les dije, no necesariamente esto es así. Hay veces que sí, el Señor nos abandona, en la Biblia también habla de eso. Y no es que nos abandona porque el Señor sea malo o porque quiere abandonarnos. La Biblia dice que el pecado hace división entre nosotros y Dios. Y el pecado pues son diferentes situaciones, pero más que todo la Biblia explica que el pecado, en realidad la Biblia lo encerró, o Dios encerró el pecado en un solo pecado, todos los pecados en uno solo. Entonces, en realidad ese pecado, ¿cuál es? Bueno, ese pecado es no servir al Señor. Entonces, cuando nosotros nos metemos en problemas en la vida con Dios y Dios está alejado de nosotros, eso es porque en nosotros hay pecado o desobediencia, que es lo mismo. Pero ese pecado es no servir a Dios, no preocuparnos por estudiar su palabra, por entender un poco de palabra y llevarle esa palabrita a alguien que la necesita, llevarle oración a alguien que la ocupa, etcétera, etcétera. Ayudar en todo lo que podamos
a una persona que está en diferentes necesidades o personas en diferentes necesidades. Entonces, todas esas cosas, cuando nosotros no hacemos eso y tenemos la oportunidad de hacerlo, todas esas cosas la Biblia les llama pecado. Y entonces, cuando nosotros vivimos una vida de pecado, una vida que no servimos a Dios en nada, no nos preocupamos por las cosas de Dios, entonces con nuestra actitud lo que nosotros hacemos es alejar a Dios de nosotros. En pocas palabras, con nuestra actitud lo que le decimos es: Señor, yo no quiero nada que ver contigo, aléjate de mí, así como el pueblo de Israel hizo en aquellos años que la Biblia habla. Entonces, cuando eso pasa y los problemas de la vida, del diario vivir nos empiezan a llegar, nos empezamos a sentir así como el salmista dice aquí: Señor, ¿por qué me has desamparado? Te empiezas a sentir desamparado de Dios, te empiezas a sentir solo de parte de Dios, te empiezas a sentir que Dios te abandonó, que ya el nombre de Dios y de nuestro Señor Jesucristo ya no hace rema en tu vida, ya es una cosa que es como algo que a lo mejor existe, a lo mejor no. Bueno, entonces cuando enfrentamos todas esas situaciones así, como dice el salmista aquí, te empiezas a sentir completamente solo y dices: me has desamparado, clamo de día, clamo de noche y no me respondes. Hay diferentes situaciones, pero yo les digo una cosa: casi siempre que el Señor no responde a la búsqueda de una persona, casi siempre, no 100% es así, pero casi siempre es por pecado o desobediencia. Y el pecado o desobediencia lo que es no servir a Dios. Porque servir a Dios no es solo los predicadores de la Biblia. Servir a Dios es en todo. A Dios le servimos en todas las cosas. Y a veces nosotros vivimos nuestra vida, una vida solo ocupados de nosotros, preocupados por día con día tener la casa más grande o más bonita, y el carro mejor, y la ropa mejor, y el de esto mejor, y el de esto mejor, pero lo que menos nosotros nos preocupamos es cuántas personas hay en mi barrio, en mi país, en mi ciudad, en mi aldea, en mi pueblo, que están en extrema pobreza, en extrema necesidad, porque están viviendo en áreas donde no hay trabajo de nada, no tienen ni siquiera para una tortilla, están viviendo situaciones completamente difíciles y nosotros no pensamos en nada de eso. Tal vez nosotros tenemos un trabajo donde ganamos nuestro dinerito suficiente para vivir, pero nosotros no buscamos la manera de cómo ayudar a esas personas en necesidad, ni ayudarlos con palabra, con un consejo, con una oración, con un plato de comida, con una ropa que ponerse, con una pastilla que ocupa, con nada. Entonces venimos a vivir una vida de pecado. Eso es lo que la Biblia le llama la vida de pecado. Entonces venimos a vivir esta vida de pecado, y cuando los problemas, las pruebas, luchas, dificultades de la vida, el diario vivir nos empieza a llegar, entonces empezamos a decir: ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué yo? Y empieza ese ¿por qué yo? O empezamos a pensar así como el salmista escribió aquí: me has abandonado. Pero no necesariamente es así. Ya les dije que el pecado sí hace división entre nosotros y Dios. Pero no siempre que pasamos situaciones que el Señor nos ha abandonado. Ya expliqué previamente que muchas veces el Señor permite estas cosas en nuestras vidas para que lo busquemos en una manera genuina, en una manera apropiada, en una manera honesta.
Entonces, siempre en los problemas que atravesamos en la vida, lo primero que tenemos que hacer en los problemas, en vez de ir a un médico si es una situación de enfermedad, lo primero que tenemos que hacer es buscar el rostro de Dios a través de la palabra, de la consejería, a través de consejería bíblica, a través de la oración. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro médico. Entonces, eso no quiere decir que es incorrecto ir al médico a buscar cómo solucionar los problemas de salud. No, yo no estoy diciendo eso. Los médicos también, Dios dejó esas carreras para todo lo que existe, para nuestro beneficio. Entonces, pero lo correcto es que si es un problema grande de salud, que busquemos primeramente la palabra, la oración, el ayuno, si es que sabemos cómo manejar eso, si no, buscar a una persona que entiende un poco de eso para que te guíe, te ayude a llegar a ese camino, a esa búsqueda con Dios. Cuando yo les hablo de Dios y les hablo de la Biblia, no les estoy hablando de religión, ¿ok? La palabra de Dios es una sola. No te dice la Biblia que tenemos 1000 Cristos. Cristo es uno solo, Dios es uno solo, su palabra es una sola. Las religiones cristianas y diferentes doctrinas y divisiones las hemos hecho nosotros, los seres humanos. Pero la palabra es una sola. Si usted es católico, de la doctrina católica, o es cristiano pentecostal, bautista, sabatista, la luz del mundo, si usted pertenece a la doctrina de los mormones, de los testigos de Jehová, o de cualquier otra denominación, porque hay una barbaridad, créame que la denominación no lo va a salvar. No lo va a salvar de los problemas, ni le va a arreglar su situación. Lo que le va a ayudar a ser salvo en esta vida de los problemas y a solucionar sus problemas o su vida es Dios mismo. Y Dios solo lo encontramos en la palabra. Es Cristo mismo el que le va a ayudar. Entonces, los seres humanos tenemos que empezar a tener confianza, a crear confianza, pero en Dios, en la palabra de Dios, en Cristo Jesús. Y tenemos que empezar a hacer a un lado ese montón de religiones y diferentes doctrinas, que si es esto, que si es aquello. ¿Por qué? Porque eso lo que hace de alguna manera es separarnos realmente de Dios. Porque Dios es lo que la Biblia dice. Entonces, para acercarnos a Dios es a través de la palabra que lo tenemos que hacer. Ya sea una palabra formal como un estudio, una palabra como prédica, una palabra sencilla como un consejo, como lo que sea, pero tiene que ser la palabra, nada más. Entonces, basada en esta situación que el salmista le dice: Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mí? Clamo de día, clamo de noche y no tengo reposo. Está hablando de una persona que está viviendo un tiempo de angustia, que en ninguna hora de su vida tiene tranquilidad, reposo, no tiene paz. Amanece en la mañana y su vida es miserable en todo el día. Llega la noche y la persona tal vez está cansada de trabajar y de los mismos problemas, y lo que quiere en la noche es poder dormir y descansar para poder funcionar el siguiente día, pero la persona no puede descansar de tanto agobio que tiene en su cabeza. Y esos agobios muchas veces te llevan a otro tipo de problemas, ya otro tipo de mala salud
porque te desarrollan enfermedades que ya vienen del gran estrés, del gran agobio que vivimos. Entonces, todo lo que he tratado de decir en esta noche es que si usted es primera vez que localiza este canal, esfuércese, sintonícelo siempre, busque la manera. Aquí yo voy a estar subiendo diferentes programas, estudios bíblicos avanzados para personas que ya tienen suficiente Biblia, y estudios para personas que tienen muy poquita Biblia o no tienen nada. Palabrita como la de esta noche en forma de consejo, con oración para personas que no tienen nada o están pasando muchos problemas. Pero cualquiera que sea su situación, yo espero que, cualquier palabra que yo dé aquí le sirva de algo. Y mi consejo es que busque la palabra. Busque. Si no tiene una Biblia, cómprese una. Y empiece a leerla, aunque no la entienda. El Espíritu Santo le va a ir guiando en lo que usted va leyendo, poco a poco, poco a poco. Va a ir entendiendo un poquito de la palabra y eso le va a ir dando paz, le va a ir ayudando. Entonces, si usted está como el salmista que sentía que Dios lo había desamparado, sentía que su clamor no llegaba a Dios, si usted está como el salmista que clamaba de día y de noche y en ninguna hora encontraba paz, si usted se identifica con esta porción bíblica, lo que le puedo decir en esta noche es que vamos a orar y que sea el Señor el que abra esos caminos, esas puertas, que le ayude a arreglar su situación, cualquiera que sea su situación, porque pues yo no sé cuál es su situación, ¿verdad? Pero yo voy a orar en general para que el Señor ponga su mano en todas las personas que están atrás de esa pantalla. Vamos a orar. Bendito Dios Padre Santo, te damos gracias, Padre, en esta hora, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de un día más de vida, por la oportunidad, Padre, de poder estar ante tu presencia. Te doy gracias, Padre, por eso. Te doy gracias por esas personas que están atrás del lente de esa cámara, Padre. Que seas tú, Señor bendito, viendo sus problemas, sus situaciones que ellos están viviendo, que están pasando, y que tu corazón, Padre, se incline hacia la vida de ellos para ayudarlos en su angustia, en su agobio, en su situación, cualquiera que sea la situación, sea un problema de salud, un problema de falta de dinero, un problema de deportaciones, de migración, de, Señor, de lo que sea, de enfermedad crónica, problemas con hijos, problemas de drogadicción, de alcoholismo, problemas de depresión, ansiedad, angustia, soledad. Cualquier situación, Padre, que sea que la persona que está viendo este programa esté enfrentando, pero la persona cree en el poder de tu nombre. Cree que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Bendito Dios, en esta noche yo clamo porque tu misericordia alcance a todas estas personas, que pongas tu mano poderosa en ellos, que los ayudes, Padre. Mi petición es específicamente que los ayudes. Si les puedes solucionar su problema, solucionas. Y si no se puede solucionar, por lo menos, Padre, provéeles
una ayuda a que empiecen a tener paz, por lo menos para poder descansar mejor, dormir mejor, y que de esa manera al amanecer un día siguiente tú les des claridad mental, Padre, que ellos puedan ver qué es lo que hay en el camino a futuro de donde ellos están ahora, para que puedan tomar decisiones acertadas a tu palabra o decisiones apegadas a tu palabra, Padre. Clamamos, Señor, en esta noche todas estas peticiones por todas las personas en el globo terráqueo, las que estén en este canal o las que no estén en este canal, pero todas aquellas que tienen necesidad, Padre, de tu mano poderosa, necesidad de tu amor, de tu entendimiento. Provéeles lo que ellos necesitan, Padre. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias te damos en esta noche. Amén. Bueno, mi gente, esta ha sido la palabrita por esta noche. Esperando yo que el Señor les ayude en todo lo que enfrenten de aquí para allá. Muchas gracias por haberse quedado, los que se quedaron. Y mañana seguimos con otro programa. Que el Señor les guarde y pasen buenas noches. Que el Señor les bendiga.